Dios les bendiga, queridos hermanos de Iglesia Bautista Osana. Este video que estoy realizando para ustedes es con el propósito de añadir más recursos a nuestros estudios escatológicos que hemos estado llevando ya por varias semanas. Quiero que cuando ustedes busquen en nuestras páginas, ya sea en Facebook o en YouTube, puedan encontrar todos estos recursos que los van a ayudar a recordar lo que hemos estudiado, los van a ayudar a memorizarlo, a profundizar el tema. Es un tema que es de suma importancia. No es una doctrina cardinal como la soteriología o la doctrina de la salvación, no lo es. No es una doctrina cardinal que defina nuestra fe, que defina en el sentido salvífico quiénes somos en Cristo, si tenemos o no tenemos salvación, si somos cristianos o no, pero no deja de ser una doctrina exageradamente importante. Tan importante lo es que todo creyente verdadero que confiese a Cristo como su único y suficiente Salvador y que crea a la autoridad de la palabra de Dios debe creer también que Jesús regresará. Y de hecho, como iglesia, eso es lo que esperamos. Esa es la expectativa, la fe, la esperanza bienaventurada del creyente. El regreso glorioso de Cristo, nuestra redención, el día en que seremos librados eternamente y para siempre de este mundo perverso, de esta atmósfera hostil, este siglo malo que es contra Dios. Bien, entonces, dicho esto, voy rápidamente a pasar a los diferentes esquemas escatológicos y cómo es que estos difieren. Hay diferentes posiciones dentro del mundo evangélico, dentro del mundo protestante, dentro del mundo cristiano sobre la escatología, o sea, los eventos de las últimas cosas, los eventos sobre el final de la historia humana. Hay diferentes posiciones en las cuales variamos, no por eso dejamos de ser cristianos, pero debemos ser muy cuidadosos y selectivos a la hora de adoptar una postura escatológica determinada. Y yo siempre por esto le he aconsejado a ustedes, mis hermanos, que nos quedemos única y exclusivamente con aquello que podemos probar bíblicamente lo más claro y definido posible, sin apelar a textos y a versículos oscuros. Cuando digo oscuro, digo aquellos que están cargados de simbología, aquellos que no están claramente explicados en su contexto inmediato. Entonces, priorizamos entonces los versos que más claramente nos hablan sobre las últimas cosas y preferimos entonces, o yo les aconsejo que ustedes prefieran quedarse única y exclusivamente con lo que la Biblia claramente enseña. Bien, dicho esto, porque ya lo hemos repetido en varias ocasiones, ustedes lo saben, mis hermanos, vamos a pasar rápidamente a comprender estas diferentes posiciones escatológicas. Este video quiero que se quede guardado para que cuando tengamos una duda, pues vayamos a él y entendamos en qué consiste esta diferencia. Entonces trataré de explicarlo lo más sencillo y rápido posible. No vamos a acudir de inmediato a textos bíblicos, a probar cada posición. No vamos a hacer eso. Lo primero que voy a hacer es simplemente explicar en qué consiste estas diferencias. Y en primer lugar, aquí tenemos, mis hermanos, la postura del premilenialismo histórico. Y si ustedes se fijan aquí, yo lo que puse fue como una especie de iniciales para poder describirlos a todos. Premilenialismo histórico, ¿verdad? Esta es la posición o la postura escatológica que más encontramos en el curso de la historia de la iglesia. Y esta postura, simple y llanamente, dice lo siguiente, que Cristo vino una vez, murió por nuestros pecados y regresará de manera visible, personal y gloriosa, pública, obviamente, al fin de la época, al fin del siglo, al fin de los tiempos. Bien, recuerden que la iglesia, nosotros, a partir del primer advenimiento de Cristo, el Verbo se hizo carne, la luz del mundo vino a este mundo, Dios se encarnó. A partir de ese momento comienzan los últimos días. Los últimos días no es un tiempo que está reservado simple y llanamente para el futuro lejano
o para los días específicos cuando Jesús regrese y la ira de Dios se manifieste. No, los últimos días comienzan desde o ya a partir desde el advenimiento de Cristo. Dicho eso, entonces partimos de ahí. Las tres posturas parten de aquí, si ustedes pueden ver. ¿Sí la ven? Ese es el punto de partida. Ahora, ¿en qué se basa la diferencia entre estas tres posturas? Bueno, la diferencia se basa en el milenio, reino milenial de Cristo y la segunda venida. Las diferentes posturas entonces se basan en determinar si Cristo Jesús viene, aquí lo tienen, este es el regreso de Cristo, aquí pusimos la coronita. Últimamente he estado dibujando en la iglesia un trono o una especie de silla, de esta silla de reyes, pero para hacerlo un poco más fácil, aquí están las nubes del cielo, una representación de las nubes del cielo, y aquí están las coronas como para ilustrar la llegada del rey. Pues eso es lo que va a ocurrir, la llegada de Cristo glorioso con sus ejércitos celestiales para tomar la posesión de este mundo, para manifestarse como lo que verdaderamente Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la diferencia entre las tres posturas radica en la relación entre el milenio o el reino milenial de Cristo que se describe en el libro de Apocalipsis, al final, ¿okay? En el capítulo 20, para ser específico, y si va a suceder después de la venida de Cristo o antes de la venida de Cristo. En eso radican las diferencias básicamente. Si va a ocurrir ese reinado de Cristo antes que Cristo venga, o va a ocurrir a partir de que Cristo venga, o después que Cristo venga. Por eso es el término pre. Pre significa antes, ¿verdad? Preexistencia, antes. Preliminar, preposición, antes. Y milenio, obviamente, es el milenio. Esta posición, ¿qué indica entonces? Si ustedes se fijan aquí conmigo, ¿qué indica esa posición? Que Jesús regresa antes del milenio. O sea, primero viene Cristo y después ocurre el milenio. ¿Ok? A diferencia de las otras posturas, ustedes van a ver que lo que van a variar es específicamente en ese orden. ¿Sí me entendieron? Espero que me hayan entendido con la mayor claridad. Entonces, todas las posturas se diferencian por esa razón. Este es el principio básico que nos va a ayudar a entender por qué difieren estas posiciones. Luego, más adelante, entraremos a la posición más complicada, que sería el premilenialismo dispensacional. Eso es otra película, diremos. Eso es otra historia, diremos ahí de momento. Pero nos conviene primero analizar estas tres posturas, que son las tres posturas generales que encontramos en la historia. Lo demás que encontramos en la historia son métodos de interpretación, como lo es el dispensacionalismo, la teología del pacto, el historicismo, el futurismo. También tenemos preterismo parcial o completo. Todas esas demás teologías son métodos de interpretación escatológico, que no nos ocupa ahora entenderlo de momento. Nos vamos a concentrar en estas diferencias. Bien, entonces repito de nuevo. Premilenialismo histórico nos dice que Jesús viene antes del milenio. Antes. Y luego que venga, entonces inicia ese reinado por 1000 años. Bien, espero que hayan entendido. Ahora, la segunda posición, la que está aquí en el medio, esta que está aquí, que es amilenialismo. Lo que indica esta A es una negación. Eso es lo que indica esa, como decir. Si ustedes ven aquí, no vemos ningún milenio, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que ellos interpretan esos 1000 años que aparecen en Apocalipsis 20 de manera simbólica. Ellos objetan por las parábolas del reino y por muchos textos que ampliamente y honestamente, siendo sinceros, hermanos, abogan por la idea de que a partir de la resurrección de Cristo, que es alzado y entronado a la diestra del Padre, entonces comienza su reino. O sea, Cristo reina y la iglesia reina con él. Pero este reinado entonces se percibe de manera espiritual. Es real,
pero no es visible ante los ojos de los hombres. Ellos entonces asumen que Satanás es atado en el sentido de que su campo de acción ahora viene a ser limitado. Y por esa razón es que la iglesia entonces puede avanzar en el evangelio y pueden ser rescatados de sus garras aquellos que están cautivos bajo la esclavitud de Satanás y el mundo, y pueden ser trasladados al reino de su Hijo. Esa es, de una manera breve y una manera simplificada, las bases para ellos entonces decir que estos 1000 años que aparecen aquí deberían ser interpretados simbólicamente. Y honestamente nosotros entendemos que el libro de Apocalipsis es un libro que está cargado de simbología bíblica. Es literatura apocalíptica y eso debe ser comprendido. Bien, entonces, ¿dónde ven ellos este milenio? Pues lo ven en el tiempo de la iglesia. O sea, este periodo indefinido, que pueden ser 2000 años, 3000 años, lo ven como ese milenio simbólico. Lo ven como ese milenio simbólico. No obstante, nuestros hermanos amileniales no es que nieguen la existencia de un reino de Cristo, sino que lo ven simbólico. Vuelvo y repito, para que no malinterpretemos las posturas y lo hagamos correctamente y honestamente. Y entonces ellos ven que en este curso de la iglesia, mientras la iglesia transita por este mundo, pues vendrán tribulaciones. Vamos a representarlo por una gráfica así, de esta manera. Y en la medida en que transcurre el tiempo y nos acercamos al regreso de Cristo y al tiempo del juicio, pues las cosas con relación a este mundo se van a poner peor en el sentido de su hostigación contra la iglesia, contra Cristo. Los reinos del mundo se van a alzar contra el Señor. Y podemos ver textos en la Biblia que avalen que esa expectativa. Inclusive el Señor nos enseñó que debemos estar preparados para soportar las persecuciones que vendrían sobre nosotros, las angustias, y que el mundo nos iba a aborrecer. Que así como hicieron con Él, harán también con nosotros, que somos su cuerpo, que somos su iglesia. Y eso es fácil de entender, creo yo. También esta posición de arriba, el premilenialismo histórico concibe la idea de momentos difíciles para la iglesia, tanto para los judíos como para los creyentes. Aquí se incluye entonces el periodo de gran tribulación. Y también nuestros hermanos amilenialistas consideran los periodos de gran tribulación. Algunos abogan por 7 años específicos al final de la historia. Otros abogan porque, en el caso de los amilenialistas, ellos abogan que ese periodo de gran tribulación no debería interpretarse de 7 años específicos, sino más bien que consiste en todo el curso de la historia de la iglesia. Porque como bien dice la palabra, Israel será pisoteado por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, y esto lo hemos estudiado nosotros en la iglesia. No tenemos tiempo para profundizar en ello en estos momentos, pero llévense la idea general. Ahora, ellos, los premilenialistas piensan o creen que Cristo viene y después milenio. Los amilenialistas dicen no, ni para allá ni para acá. El milenio es simbólico y después que llegue el Señor, lo único que va a suceder es el juicio a las naciones. Y esto va a terminar en vida eterna para los que creen y condenación perpetua para los incrédulos. De igual manera, en el premilenialismo, después de ese reinado de Cristo, las naciones serán juzgadas y la humanidad irá a su destino final y definitivo, un destino del cual no podrán salir jamás. Sería igual, vida eterna y condenación perpetua. Pero si se fijan, aquí no hay milenio, pero aquí sí. Aquí no hay milenio porque lo interpretan simbólicamente, lo ven durante todo el periodo de la historia. Y no lo conciben como un periodo específico de 1000 años, sino que es simbólico. Bien. Ahora nos vamos a la última posición. Espero que no se me haya quedado nada por acá.
En otros videos hablaremos del el estado intermedio de los muertos, porque estuve buscando ese video y creo que no lo grabé o algo así. Quiero que lo tengan para que tengan toda la serie completa de escatología. Pero vamos al último esquema. Y otra vez, hermanos, ahora tenemos aquí los postmilenialistas. Si esto eran los premilenialistas, estos son los postmilenialistas. Entonces, otra vez, ¿qué quiere decir esto? Post quiere decir que Jesús viene después del milenio. Después del milenio. Estos hermanos sí ven un milenio donde literalmente Cristo reina, pero lo hace a través de su iglesia. Y ellos ven el curso de la historia positivo. Vamos a ponerle aquí un signo de más. Estos lo ven negativo en el incremento de la maldad. Recuerden lo que dice Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. También vemos el alza de los reinos en contra de Cristo, las naciones unidas en contra de Cristo, el anticristo, el reino de la bestia. Vemos también el alza en la apostasía, falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. Y de igual manera lo ven nuestros hermanos premilenialistas históricos. Ahora bien, en este caso del postmilenialismo, recuerden lo que dije. Yo sé que estoy siendo repetitivo, pero quiero que se lo graben de verdad. Post es después. ¿Qué quiere decir? Cuando digo post, la venida de Cristo, ¿cuándo va a ser? ¿Antes o después? Post, después. Bueno. Estos hermanos creen que el milenio ocurre primero y después viene Cristo. Entonces, literalmente estos hermanos creen que Cristo va a reinar por medio de esa iglesia y que positivamente va a influenciar en el mundo a tal grado que tomará control de las instituciones, el gobierno, y reinará sobre las naciones la iglesia. Y entonces, cuando se cumpla ese reinado de Cristo por medio de esa iglesia, volverá Cristo. Y en ese instante serán juzgadas las naciones, vida eterna, condenación perpetua. No sé si no fui lo suficientemente claro. Vamos a poner este milenio más o menos aquí, 1000 años, donde finalmente la iglesia va a tomar dominio y control sobre todas las naciones positivamente. Este sería negativamente y este sería negativamente. Bien, habiendo dicho todo esto y habiendo explicado todo esto, vamos a hacer un breve repaso. Premilenialismo. ¿Qué significa? Piensen. Antes. Quiere decir entonces que Cristo viene antes de milenio. Postmilenialismo. ¿Qué quiere decir? Después. Posterior, después. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo viene después del milenio. Pero este milenio, ellos recuerden, lo conciben, no Cristo reinando literalmente, sino por medio de la iglesia que va a tomar básicamente autoridad sobre las naciones. Así lo ven ellos. Y pueden haber variantes en esas definiciones, pero estamos hablando de manera general en lo que estos hermanos creen. Y cuando vamos al medio, es como que ni para allá ni para acá. Como que esos 1000 años realmente es algo que deberíamos contemplarlo de manera simbólica. Y que sí, Cristo está reinando, la iglesia reina con él, pero a vista físicamente del mundo, la iglesia lo único que va a recibir es maltrato, tribulación, golpes, desprecio, burla. Habrán instancias en que ésta se corromperá. Recuerden lo que dice la carta de Juan. Estaban con nosotros, salieron porque no eran de nosotros. Y que hay muchos anticristos. Y recuerden las cartas de Pablo a Timoteo, que se levantarán falsos maestros. Y habrá muchos con comezón de oír. Que vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos, vanagloriosos, rebeldes a los padres, ingratos. Todo eso, todas esas descripciones que se dan en conjunto, si lo unimos con el testimonio de los evangelios que encontramos en Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21, Marcos 13, en todo ese contexto de los últimos tiempos, una de las frases repetitivas del Señor precisamente es: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Entonces, contrario a estas dos posiciones que vemos aquí arriba, nuestros hermanos postmilenialistas, ya se me fue la cámara todo aquí, nuestros hermanos postmilenialistas, ahí lo ven bien, espero que lo puedan ver lo mejor posible. Ellos, aquí están, miren.
nuestros hermanos postmilenialistas ven ese curso de la historia positivamente. Lo ven positivamente. O sea, la iglesia llegará a tomar control, influencia y dominio. Aquí está. Positivamente. Yo sé que estos garabatos a veces traen confusión, pero una vez más, si lo queremos simplificar, podríamos volver a hacer el esquema. De verdad, mis intenciones es que ustedes tengan esto bien grabado. Y esto, una vez que lo aprendamos, es fácil de entenderlo. Premilenialista histórico: Cristo viene, Cristo regresa, 1000 años, y luego entonces el juicio, vida eterna, condenación perpetua. Ahí está. Así de simple. Este es el premilenialismo histórico. Y luego tenemos el amilenialismo, que sería entonces Cristo viene, Cristo regresa, vida eterna, condenación perpetua. Ok, vamos a poner la coronita para que no se... Usted la dibuja como usted quiera. Ahí tiene la exposición. Entonces esos 1000 años serían simbólicos. Serían simbólicos 1000 años, que ocupa todo este periodo de la iglesia hasta el regreso de Cristo. En un sentido serían postmilenialistas porque tienen la expectativa de que el reino está sucediendo antes, pero en un sentido más práctico ellos lo ven en sí como un tiempo simbólico. Y la última sería entonces el post, que ese sí sería aquella postura escatológica que ve el regreso de Cristo después de 1000 años, donde la iglesia reinará aquí en este mundo. Esas son las tres posturas. Ahora, si nosotros... la voy a poner un momentito más. A ver si la puedo poner. Ahí está. Ahí está. Esto sería el post-milenialismo. Recuerden, las posturas varían ¿en qué? Díganlo ustedes. En cuándo vendrá Cristo, si antes o después del milenio. Así de simple. Esa es la base general para estas tres posturas. Estas tres posturas. Bien. Ahora lo que nos conviene entonces a nosotros entender la Iglesia Bautista Osana es cuáles son aquellas posturas que son ¿cuál es la postura más bíblica dentro de estas tres? ¿Cuál es la postura más bíblica dentro de estas tres? Y aquí tenemos más o menos los garabatos. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así vacío. Vamos a ponerlo así vacío de momento. Ponemos esta hojita para acá. ¿Cuál de estas tres sería? Yo les dije que su pastor toma como base el premilenialismo histórico. ¿Por qué? Porque es el que sencillamente podemos apreciar con toda claridad en la palabra de Dios. Aquí tenemos los 1000 años, ¿verdad? Aquí tenemos la nube, la corona. Vamos a hacer una corona bonita. Bueno, mejor que se pueda. Bien. Aquí tenemos el regreso glorioso de Cristo, como siempre lo ha creído la iglesia, históricamente. Y entonces, pues, luego tenemos el juicio de las naciones. Definitivamente, hermanos míos, bíblicamente podemos comprobar que el regreso de Cristo es el que va a terminar, es el que va a traer el final para este siglo perverso presente, este siglo malo presente, y dará inicio al siglo venidero. Entonces, de base, este es mi postura de base. Pero también adopto lo que nuestros hermanos amilenialistas enseñan en su estructura cuando ellos explican de una manera sencilla o de la manera más sencilla posible la escatología bíblica, la escatología de los apóstoles, cuando ellos simple y llanamente dividen todo el tiempo comprendido en este siglo y el venidero.
y el evento que divide ambos siglos, que son totalmente diferentes uno del otro, porque uno es un siglo malo, perverso, que siempre será perverso, recuerden lo que hemos estudiado, y el otro será cualitativamente diferente. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, cielos nuevos, nueva tierra, los muertos serán resucitados en cuerpos glorificados, Cristo reinará eternamente. Y si unimos estas dos posturas, podemos simplificarla al fin y al cabo, creas o no en un reinado simbólico, creas o no en eso, podemos definir, si unimos ambas, que al final Cristo va a reinar eternamente. Y que aunque no podamos explicar lo que nos enseña Apocalipsis 20 por medio de estos símbolos con relación al reinado milenial de Cristo, aunque no podamos explicar, lo que sí podemos hacer es dejar ese misterio para el tiempo cuando sea revelado. No tenemos que rompernos la cabeza en estos momentos para ver cómo podemos entender cada detalle. Porque al fin y al cabo, vuelvo y repito, el Señor reinará eternamente. El Señor reinará, aquí voy a poner una corona grande, eternamente. Pero la estructura que usan nuestros hermanos amileniales para comprender, interpretar los eventos escatológicos es tan bíblica, hermanos, que no podemos obviarla. No podemos obviarla. Es robusta, es fuerte, es clara, es exageradamente clara. Y obviamente unimos estas dos posturas. Las podemos unir muy bien, las podemos unir. Ahora, ¿por qué no adopto la postura postmilenial? Por el simple y llano hecho de que ellos creen que de alguna manera el avance de los últimos tiempos será positivo para la iglesia. La iglesia terminará teniendo gran influencia en el mundo, llegará a tener gran influencia sobre las instituciones, la educación, el gobierno, la estructura social, y llegará a reinar. Y entonces prácticamente algunos hasta piensan que llegará a conquistar todo el mundo. Y después que la iglesia logre establecer básicamente el reino que Cristo promete que en su venida Él va a establecer, estos hermanos creen que la iglesia es la que lo va a establecer y entonces Cristo viene a reinar. ¿Okay? Es como si nos perteneciera a nosotros la labor y tarea de construir los cielos nuevos y la tierra nueva aquí. Y entonces decirle, Señor, ya terminamos, todo está listo, todo está buenísimo, ven por fin a reinar. Entonces yo no puedo estar con esta postura. No puedo estar yo con esta postura. ¿Okay? Su esquema está bien, porque al fin y al cabo Cristo reinará y serán juzgadas las naciones, vida eterna, condenación perpetua, pero no puedo adoptar yo esta postura. ¿Bien? No hay bases sólidas en las Escrituras para poder apoyarla. Algunos hermanos dirán, sí tenemos las bases sólidas. Yo no las tengo, no las encuentro, no las he visto, hermanos. Ciertamente la iglesia tendrá influencia en el mundo, perdón. Se me está enredando la lengua ya. La iglesia tendrá influencia en el mundo. Lo hemos visto históricamente. La iglesia ha influenciado a las naciones. Para bien, sí, lo ha influenciado para bien. Pero de ahí a pensar que llegaremos a tomar control o dominio sobre ella, no. No podremos, hermanos. No podremos. Hay muchos textos bíblicos que contradicen contundentemente esa posición. Y si pensamos por un momento, esa era la expectativa del Señor Jesús. Los discípulos se aproximaron en Hechos capítulo 1 y le preguntaron, Señor, ¿le darás el reino a Israel en estos tiempos? El Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero me seréis testigos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, que la misión de la iglesia general realmente no está basada en conquistar naciones, ni conquistar instituciones, sin tomar dominio. Todo lo contrario, es la misión de proclamar el Evangelio de Cristo para salvación de las naciones.
Eso yo creo que en parte es una conquista superior. Porque podemos predominar en el mundo como cristianos, colocar en las escuelas oraciones y lo que vamos a terminar, lo que terminaríamos haciendo es cristianizando un mundo de pecado y obligando a las personas a pertenecer a una especie de teocracia a la que ellos no quieren porque no están convertidos de corazón. Yo pienso que la misión de la iglesia puntualmente es una conquista superior, es espiritual, va directamente a la raíz del problema y estamos conquistando a los enemigos de Dios desde sus propios corazones, haciéndolo amigos de Dios, hijos de Dios por medio del evangelio, por medio de la fe. Qué hermosa es la misión que se le ha dado a la iglesia. Es peligrosa. Sufriremos las consecuencias del aborrecimiento de Satanás y de este mundo, obviamente, pero al final somos más que vencedores, como lo expresa la palabra de Dios con toda claridad. Bien, dicho esto, y yo sé, hermanos, no puedo explicarlo todo, no puedo abarcarlo todo, pero dicho esto, nos movemos entonces a la parte más complicada, que sería poder entender el premilenialismo dispensacional y por qué tampoco podemos adoptar, o yo no puedo adoptar esa postura y no le aconsejo a ustedes que tampoco la adopten. Hay razones suficientes para no enredarnos en esas posturas, porque la verdad terminan complicando la escatología. No nos ayudan a entenderla con mayor claridad, no, la terminan complicando. Y terminamos más confundidos que entendiendo qué es lo que la Biblia enseña con toda claridad. Bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Yo pienso que por ahora vamos a dejarlo así. Y en un segundo video lo que vamos a hacer es examinar el premilenialismo dispensacional en su forma de interpretación escatológica para que ustedes vean y puedan comparar bíblicamente cuáles son los problemas que subyacen en sus bases de interpretación y qué es lo que no les permite entonces llegar a conclusiones estrictamente bíblicas. Y cuando digo estrictamente bíblicas me refiero a que haciendo una exégesis apropiada y una hermenéutica correcta no podemos llegar a esas conclusiones. Tendrían que ser forzadas, obligatoriamente tendrían que ser forzadas para poder llegar a las conclusiones que el premilenialismo dispensacional llega. También estaremos o regresaremos a estudiar la teología del pacto. Recuerda, ese fue prácticamente uno de los últimos videos que hicimos, o el último, para comparar estas dos posiciones de interpretación y otra vez tratar de dar más evidencia para que ustedes vean que las posturas de interpretación escatológica son muy importantes porque ellas nos van a ayudar o a realmente llegar a una comprensión bíblica con mayor exactitud y efectividad, o nos van a llevar al error, a la confusión, o nos van a llevar lejos de lo que los pasajes en su contexto original dijeron, lejos de lo que Jesús dijo, lejos de lo que los apóstoles dijeron, lejos de lo que creó la iglesia en toda la historia, lejos de la expectativa de los cristianos del primer siglo, de la iglesia primitiva. Entonces no queremos eso, queremos todo lo contrario, acercarnos a lo más posible al testimonio de los oyentes originales o de la audiencia primaria a la que se escribieron o se dirigieron estas palabras. No quería despedirme sin antes leerle este pasaje precioso que vemos en el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si a partir de ese momento entonces no habrá más dolor, quiere decir que anteriormente
tenemos que lidiar con estas circunstancias. Es lógico, ¿verdad? Es lógico. Ven cómo esta interpretación proviene del mismo contexto de las palabras, de respetar la estructura gramatical, de entender cuál es el contexto del libro de Apocalipsis, que es la revelación del momento glorioso donde el Hijo viene para vengar a los enemigos de la iglesia y tomar posesión del reino que le pertenece. Claro que todo esto está completamente conectado, enteramente conectado. Y el 5, miren qué precioso, qué palabras más bellas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y luego confirma la veracidad de sus palabras y la fidelidad de sus promesas cuando dice, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, tenlo por seguro que cada una de estas palabras vendrán a su cumplimiento. Dios va a hacer con exactitud todo lo que Él se ha propuesto hacer. Así que Dios les bendiga. Y a ver, antes de despedirme en este videíto corto que hice con ustedes, vamos a colocar aquí otra vez este esquema. A ver, el que tenga menos enredos. Vamos a poner este pequeñito aquí para que lo tengan ahí, para que se le quede en la memoria lo último. Y recuerden las 3 posturas generales o las 3 posturas que básicamente encontramos en la historia con relación a la escatología. Ahí la tienen, las 3. Y si se fijan, una vez más, el milenio está aquí. Por acá está el milenio simbólicamente y aquí está el milenio antes de Cristo, después de Cristo simbólicamente. Esas son las diferencias primordiales entre estas 3 posturas. Estúdienla, memorícela y, hermanos, este es el momento de aprender. Este es el tiempo para permitirnos ser enseñados. Eso es lo que nos va a permitir crecer, madurar, equiparnos para toda buena obra, para poder hacerle frente al futuro, las cosas que vienen. Por lo demás, hermanos, me despido de ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guíe, que el Señor dé dirección a nuestras vidas, que nos lleve y nos impulse por medio de su Espíritu a seguir adorándole y alabándole por medio de acciones, pensamientos y por medio de ser esos siervos fieles que Él espera. Cuando Él regrese, seamos hallados haciendo lo que nos corresponde hacer. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.